porque queremos ser llenos del Espíritu Santo cada día. Aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, nos complacemos de presentar a nuestro querido Padre Power Sass con su programa Por el Poder del Espíritu. Mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida. Buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos a esta programación. Hoy vamos a hablar de la confesión. Entonces comenzamos con una oración en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Padre Santo, por tu amor, tu misericordia, por tu fidelidad, por este tiempo de Adviento, por este tiempo donde podemos buscar tu ayuda, Señor. Nos falta todavía una semana y pico para celebrar estas celebraciones de Natividad de nuestro Señor y Salvador. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abre nuestros oídos, nuestros corazones, para que podamos recibir esta palabra y aprovecharnos del sacramento de la confesión. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vivimos en una cultura que precisamente todos quieren tener todo en privado, ¿no? Tenemos muchos secretos, vivimos así que muchas veces no sabemos ni siquiera quién vive alrededor de nosotros, quién es nuestro vecino. Pero la confesión de los pecados es un acontecimiento comunitario. Comunitario es la comunidad que se renueva a través de confesar sus pecados. También ustedes bien saben que el Papa, los obispos, cardenales, los presbíteros, los diáconos, también nosotros vamos a confesar nuestros pecados, porque también somos pecadores. Como decía San Agustín de Hippo, para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano, ¿no? Entonces nuestra primera vocación es ser cristiano en el proceso de la conversión diario, ¿no? Nuestra enseñanza es bien diferente de la enseñanza de los hermanos separados, ¿no? Porque según ellos uno se confiesa directamente a Dios, uno guarda solamente su alma del pecado por no reconciliarse solo con Dios. Pues en nuestra enseñanza católica primeramente necesitamos un sacerdote para confesar nuestros pecados y recibir la absolución, de manera que podemos recibir la gracia de santificación, ¿no? Claro que el Señor nos da muchísimas gracias, pero la gracia de santificación viene solamente a través del sacramento de la Iglesia. Y hay muchos sabios que dicen, entonces, Padrecito, muéstrame a dónde está escrito esto en la Biblia. Pues, como dicen los mexicanos, ándale pues. Entonces, les voy a decir a dónde se pueden encontrar todas estas cosas en la Santa Escritura. Y usted puede decirme, pues claro, que en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes. Pues entonces vamos a comenzar con el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, dice la palabra de Dios en capítulo 5, versículo 5 y siguiente: el que es culpable de uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado y presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por el pecado cometido una hembra de ganado menor, oveja o cabra como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará así por expiación de su pueblo, ¿no? Y el sacerdote hará así por expiación de su pecado. Si no alcanza para una res menor, presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por su pecado 2 tortolas o 2 pichones, una de las aves como sacrificio por el pecado y otra en holocausto. Las presentará al sacerdote, quien ofrecerá primero la que se destinó al sacrificio por el pecado, con las uñas
le cortará la cabeza junto a la nuca sin arrancarla del todo. Rociará con sangre de la víctima el lateral del altar y el resto de la sangre lo derramará al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. Con la otra ave hará un holocausto conforme al ritual. El sacerdote hará así expiación por el pecado que ha cometido y será perdonado. ¿No? Entonces, otra vez al final. El sacerdote hará así expiación por el pecado que ha cometido y le será perdonado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y entonces, en el Antiguo Testamento ya muchísimos, también en Nehemías, el segundo Samuel, en Números, en Sirácides, en Baruch, y podemos pasar por muchísimos pasajes acerca de expiación de los pecados por los sacerdotes y confesar estos pecados en sacramento de la reconciliación. Pero lo más explícitos, puedo decir, se encuentran por su cuenta en el Nuevo Testamento, porque Jesucristo, la víctima perfecta, ya ha pagado por todos los pecados del mundo, y por su muerte y resurrección, misterio pascual, nosotros tenemos una nueva vida por el bautismo. Entonces, las primeras comunidades cristianas no tuvieron mucho que confesar porque en el tiempo de persecución de los cristianos, ellos vivían una vida cristiana bien seria, ¿no? Quiero decir que no había ningunas pachangas. Todo fue bien serio en la comunidad cristiana. Si alguien cometido uno de los tres pecados graves, mortales, que dice San Juan, fue excomunicado o excomulgado de la asamblea cristiana por un tiempo para hacer una penitencia seria. No pudo venir a la asamblea cristiana a compartir la Santa Eucaristía, sino por muchos años estaban haciendo una reparación seria fuera de la comunidad. Pudieron estar al frente de la casa donde se reunía la comunidad, pero solamente para pedir las oraciones de los hermanos que estaban celebrando la Santa Eucaristía. ¿De qué pecados estoy hablando? Primeramente, 3 pecados: el pecado de adulterio, el pecado del asesinato, incluso el aborto, y el pecado de apostasía, que uno, al frente de toda la gente, dijo que no conoce a nuestro Señor Jesucristo y no quería seguir con la fe cristiana. Entonces, por estos 3 pecados, la Iglesia daba un tiempo de hacer una penitencia seria, porque muchos cristianos, pasando por una preparación seria que se llamaba catecumenado por muchos años, en preparación por el Santo Bautismo, San Juan Crisóstomo decía que no voy a bautizarles si no producen el fruto sin esfuerzo, ¿no? Entonces, el signo del bautismo fue ya como la fuerza dada por el Señor para que uno viva en una gracia. Entonces, claro que cuando muchos paganos entraron en la iglesia durante el tiempo de emperadores, emperador Constantino, que ha hecho de catolicismo una religión oficial de Imperio Romano, pues mucha gente que no fue catequizada se convirtió en los cristianos y pues antes estaban sirviendo a los dioses paganos y en un momento al otro se cambiaron los templos de Zeus, Júpiter y todos los demás dioses paganos en unos templos católicos.
Y entonces, pues claro que en esta situación uno no tenía ya esta preparación. ¿Qué significa el pecado? ¿Qué es el pecado? Que el pecado destruye la comunión entre los hermanos, que el pecado esclaviza, que el pecado mata a la persona, ¿no? Que mata el espíritu, la vida espiritual, que uno no vive por el espíritu, sino por la carne en el pecado. Y entonces esto fue un poco regreso en las confesiones, ¿no? Entonces, hermanos, como decía, en el principio del cristianismo tenemos un documento de los cristianos primitivos que se llama Didache. Y este documento es la enseñanza de los 12 apóstoles a los paganos. Este es el primer documento escrito antes del Evangelio, porque este documento nos dice exactamente cómo los cristianos primitivos estaban celebrando la Santa Eucaristía y también el sacramento de confesión de los pecados. Entonces dice Didache que antes los cristianos se reunieron para celebrar la Santa Eucaristía, debían confesar sus pecados y pedirse perdón para que puedan hacer un sacrificio sin mancha, puro para el Dios. Entonces tenían que reconciliarse antes de venir a la asamblea cristiana a celebrar la Santa Eucaristía. Pero si vamos a los evangelios, el Evangelio según San Juan dice que cuando Jesucristo ha resucitado, entró, se apareció a los discípulos. Y entonces capítulo 20, versículo 19 y siguiente dice: al atardecer de aquel día, el primer de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver a Jesús. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo les envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se lo retengáis, les quedan retenidos. Entonces, esta es la palabra clave de comprender el sacramento de la penitencia. Los apóstoles recibieron estas palabras directamente de Jesús. Gracias a su muerte y resurrección, nosotros tenemos una vida nueva espiritual. Entonces el pecado mata esta vida y por eso hay que arrepentirse, ¿no? Arrepentimiento siempre está en el centro de la confesión. No se trata solamente de enumerar mis pecados y confesarles para sentirme mejor y limpiarme, ¿no? El centro del sacramento de la reconciliación es la conversión, que estoy andando a un camino equivocado, tengo que arrepentirme, ¿no? Entonces cambiar la dirección. La palabra griega metanoia, a cambiar mi pensamiento, ¿no? Y esto se ve en un acto de contrición cuando uno, después de confesar sus pecados, dice: propongo firmemente, con ayuda de tu gracia, a confesar mis pecados y alejarme de las situaciones que me ponen en la situación del pecado, ¿no? Entonces, arrepentimiento siempre en el centro del sacramento de la confesión. Y nosotros nos arrepentimos en la comunidad de la iglesia, ¿no? Entonces, todo fluye del bautismo y Eucaristía, para construir la comunidad, no este canto, para construir la comunidad. Entonces, toda la comunidad se confiesa. Si yo, como sacerdote, estoy pecando grave,
estoy en el pecado mortal, yo estoy dañando no solamente a mí mismo, pero toda mi comunidad. ¿Por qué? Porque cuando estoy en el pecado mortal, ya la gracia no influye como antes, ¿no? Entonces, en la forma de mi predicación, en la forma de mi ser, ya se ve que algo está raro conmigo, ¿no? Que no puedo pasar más tiempo con mi comunidad, que me siento bien estresado, que me siento cansado, que no tengo tiempo, hermanos. Hoy tengo que descansar porque he trabajado bastante y todas estas cosas. Entonces, por eso es importante que todos nosotros estamos en un proceso de la conversión. También que pues el sacerdote también está pasando el espíritu a la comunidad, ¿no? Entonces, por eso Jesucristo mandó el Espíritu Santo primeramente a los sacerdotes, ¿no? A sus apóstoles, discípulos, porque ellos estaban, hermanos, en el pecado. ¿Se recuerdan qué pasó, no? Con Pedrito y los demás, que todos en la última cena decían al Señor Jesucristo que nunca lo van a defraudar, nunca lo van a dejar, nunca van a escapar. Y primero, pues Pedro 3 veces negó a nuestro Señor Jesucristo, cometió un pecado de apostasía, ¿no? Un pecado horrible. Y todos los demás igual, ¿no? Todos escaparon durante la persecución del Señor Jesús y estaban llenos de miedo en cenáculo, y Jesucristo les perdonó estos pecados y les ha dado el poder para que ellos también pueden ir y perdonar los pecados de los demás. Y por eso también si vamos al Evangelio de San Mateo, ahora estoy buscando en mi Biblia, Mateo 16, capítulo 16, versículos 18 a 19. Pues la primera cosa es que Jesucristo está preguntando a los discípulos qué piensan, qué opinan, quién es el Señor Jesús, ¿no? Y unos dijeron que Elías o otro de los profetas, y después Jesús preguntó a los discípulos, ¿y quién dicen ustedes quién soy yo? Y San Pedro se levantó y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿No? Y después Jesucristo dice a San Pedro, dice estas palabras, y yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, este pasaje del Evangelio dice del poder de las llaves, ¿no? Cada sacerdote tiene el poder de las llaves. El sumo sacerdote de nuestra iglesia, el Papa, cardenales, obispos, entonces el que actúa en la persona de los apóstoles son los obispos, y nosotros sacerdotes somos ordenados por nuestro obispo de servir, ¿no? en la persona de Cristo, pero en ministerio de nuestro obispo, en toda obediencia al obispo. Entonces nosotros también compartimos por nuestro obispo el poder de las llaves, ¿no? Y por eso estamos en confesionario escuchando las confesiones de la buena gente que viene a confesar sus pecados. Porque, hermanos, el pecado vive en nosotros, como ustedes escucharon. Uno no puede decir yo soy una persona mala porque cometo un pecado, sino estamos personas débiles que estamos todos los días en el proceso de la conversión. Entonces no podemos ponernos bajo a pensar mal de nosotros. No somos personas malas, sino somos pecadores. Es una gran diferencia. Porque uno no comete pecado porque quiere, sino uno comete pecado porque es el esclavo del pecado. Y por la gracia del arrepentimiento, por la gracia de la vida sacramental,
uno puede recuperarse, uno puede salvarse por la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos adelante en esta enseñanza del sacramento de confesión, y aquí también escuchamos en la epístola de Santiago que Santiago dice de la misma cosa, ¿no? ¿Está enfermo alguno entre vosotros que llama a los presbíteros? Presbítero significa sacerdote. Presbíteros de la iglesia, para que oren por él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados, y orad los unos por los otros, para que seáis curados, ¿no? Entonces la consecuencia del pecado es enfermedad del alma, y por eso, ¿no?, el que está pecado está enfermo en el alma, y el único hospital que yo conozco de sacerdote que puede ayudar en este sentido es hospital de confesionario, a donde uno abre su alma, su mente, sus pensamientos, sus pecados, y puede recibir la gracia de la absolución de sus pecados. Entonces, San Pablo nos dice, y con esto termino y vamos a hacer un examen de conciencia. San Pablo nos dice, lo digo porque el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿A quién confió este ministerio? A los sacerdotes, ¿no? Nos confió el ministerio de la reconciliación. En efecto, Dios estaba reconciliando el mundo consigo por medio de Cristo, no tomando en cuenta las transgresiones humanas, al tiempo que nos confiaba la palabra de la reconciliación. Entonces Cristo mismo nos reconcilió con el Padre, y nosotros sacerdotes estamos actuando en la persona de Cristo. Entonces en el confesionario es mismo Cristo que está escuchando tus pecados. Hermano, yo no tengo curiosidad o interés qué tipo de pecados tú cometes. Esto no me interesa. Porque si yo tengo que tomar en cuenta todos los pecados del mundo que se confiesa conmigo, pues me convierto loco, ¿no? Entonces, los pecados, hermano mío, tú no confiesas a Padrecito, sino confiesas a Cristo que está en el Padre durante el sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Y por eso, somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhorta por medio de nosotros, en nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. A Cristo, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que vincemos a hacer justicia de Dios en él. Entonces, yo dije que tenía que decir acerca del sacramento de la reconciliación, para que todos que todavía están un poco confundidos por los hermanos separados que dicen que hay que confesarse solo a Dios, entonces ya ustedes bien saben de dónde viene este sacramento, y ahora vamos a ver cómo prepararse a esta gracia del sacramento de la penitencia. Entonces, normalmente bajamos nuestra preparación de sacramento. Primero tenemos que ponernos en la presencia de Dios. Muchas veces cuando estamos escuchando la palabra de Dios en la iglesia, cuando estamos escuchando la predicación del sacerdote, cuando estamos escuchando la predicación de un hermano en la asamblea, cuando estamos escuchando una predicación en la radio o en internet, y nos toca el corazón, ¿no? Que uno siente como
como si este sacerdote está predicando a mí, que pone algo en la luz, que me siento así, que pues estoy experimentando en mi corazón que el Señor me llama a la conversión, ¿no? Que me dice, vengan a mí todos que están agobiados por la carga, yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprenden de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán paz. Entonces, ya como dije, escuchando la palabra de Dios, la predicación. Después uno se pone en la presencia del Señor y pide al Espíritu Santo. Señor, envía tu Espíritu que renueva la faz de la tierra. Reza al Espíritu Santo con sus propias palabras. Pide al Espíritu Santo que ilumina tu corazón, tu mente, para que puedas buscar en el silencio de tu corazón todas las cosas que no agradan al Señor. Pensar de las personas que hiciste mal. Pensar de las situaciones que pudiste ayudar y no ayudaste. Pensar de las personas que no puedes soportar, no puedes obedecer. Y pide al Espíritu Santo para que ilumine estas zonas en tu vida. Porque lo más importante que en el sacramento de la penitencia nosotros no nos pegamos, no nos castigamos, ¿no? Sino venimos al Señor con todo nuestro corazón y nuestra alma para reconciliarse con Él, para pedir el perdón de los pecados. Entonces vamos a decir, vamos a hablar de los pecados ahora. Déjame que me encuentro aquí con mis papelitos, que tengo muchísimos aquí en mi mesa, y vamos a ver. Entonces, vamos a decir de examen de la conciencia. Entonces, ¿cuál es el pecado mortal y cuál es el pecado venial? ¿No? Estas dos cosas que tenemos que saber. Entonces, el pecado mortal es violar uno de los mandamientos en materia grave, ¿no? Entonces tenemos 10 mandamientos del Señor, de Decálogo, y entonces si estoy consciente que cometí un pecado grave, de una materia grave, violar uno de los mandamientos en materia grave, con plena conciencia, ¿no? Y entero conocimiento. Entonces son las 3 reglas para que sepas que estás en el pecado mortal grave: es violar uno de los mandamientos en materia grave, con plena conciencia y entero con conocimiento. El pecado mortal, si no es borrado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Dios y la muerte eterna del infierno, ¿no? Si no se confiesa y arrepiente. Entonces, sí, por ejemplo, el pecado mortal es si alguien está practicando la brujería, por ejemplo, ¿no? Pero si alguien nunca sabía que esto es el pecado, entonces no fue un pecado mortal, porque uno fue ignorante. Pero cuando uno ya sabe que esto es malo y comete otra vez con entero conocimiento, está cometiendo el pecado mortal, un pecado grave, ¿no? Y por eso uno tiene que arrepentirse, a dejar de pecar y alejarse de la situación del pecado. Entonces, ¿cuál es el pecado venial? Deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. El pecado venial impide el progreso del alma y quien lo comete merece penas temporales.
penas temporales donde uno tiene que pasar por purgatorio, por ejemplo, después de la muerte, ¿no? El pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento no dispone rápidamente o poco a poco cometer pecado mortal. Exactamente. Es como tú tienes una bola de nieve y estás en una montaña y pones esta bola para que se tira de la montaña y cuando ya está avanzando para abajo, está tomando mucho más nieve y de una bolita se hace una bola grande, ¿no? Entonces así también cuando estamos acumulando los pecados veniales, debilitamos tanto nuestra alma que cuando viene la tentación con un pecado ya grave, uno cae porque no está preparado a defenderse, ¿no? Porque ya está dañado por los pecados veniales. El pecado venial no rompe la alianza con Dios, no priva de la gracia santificante, de la amistad con Dios, de la caridad, ni por lo tanto de la bienaventuranza eterna. Entonces, tenemos que, como decía, tenemos que pedir al Señor también por esta gracia al arrepentimiento. Y entonces le doy un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de esta oración. Señor y Dios mío, ayúdame a descubrir el mal que he hecho y el bien que he dejado de hacer. Toca mi corazón para que con sinceridad me convierta a ti. Restaura en mí tu amor para que resplandezca en mi vida a la imagen de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y después se puede decir también oración cuando se recibe la absolución, ¿no? Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente y con la ayuda de tu santa gracia no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has llevar a la vida eterna. Amén. Y después también, cuando antes de recibir el perdón de nuestros pecados, uno puede decir: Jesús, Hijo de Dios, apiádate de mí que soy un pecador, me duele haberte ofendido y no haberte amado. Y cuando ya vamos a confesarnos, uno puede utilizar algunas ayudas, alguna ayuda que se llama el examen de conciencia. En algunos smartphones unas aplicaciones a la confesión, ¿no? Que uno puede ir y buscar un examen de conciencia. Y hay muchos exámenes de conciencia para diferentes personas. Por ejemplo, es un examen de conciencia totalmente diferente a un niño y un examen de conciencia para una persona adulta. Es un examen de conciencia para un sacerdote y es otro para un diácono, otro por obispo. Y hay un examen de conciencia para algunos catequistas, algunos que recibieron más gracia, que están viviendo una vida más seria espiritual. Es un examen de conciencia para los estudiantes, un examen de conciencia para los trabajadores. Entonces se puede buscar en las páginas de internet o unos libros en las librerías católicas, un examen que me ayuda a hacer una buena confesión, ¿no? A hacer una confesión que Jesucristo me ilumine y me ayuda a dejar esta situación de pecado. Entonces, para facilitar el examen de conciencia, se presenta a continuación una guía en forma de preguntas. Y puedes leer despacio y meditar cada pregunta, ¿no?
¿Cuánto tiempo hace que me confiese de última vez? Cumplí completamente la penitencia que me impuso el sacerdote. Que se me olvidó o que pecado grave caí en confesión anteriores, ¿no? Entonces no porque tuve pena, porque conocí al sacerdote o no sé, porque tuve pena confesar, no confesé, entonces en la confesión siguiente hay que decir el pecado que ocultó en una confesión anterior. Y entonces basamos este examen de penitencia según el decálogo, ¿no? Entonces, el primer mandamiento del decálogo es amarás a Dios sobre todas las cosas. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que haya abajo en la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto. Está escrito, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después siguen las preguntas, ¿no? Creo en Dios, doy testimonio de Él, tengo en Él una fe y una confianza firme y completa. Dudo o rechazo como verdadero lo que Dios ha revelado en la Santa Escritura. Me he desesperado, llegado a dudar de la bondad de Dios, de su justicia, de sus promesas y de su misericordia. He presumido de que Dios me salvará de todas maneras, aún son conversión y sin mérito. He sido indiferente, despreciado la acción y la fuerza de Dios en mi vida. Entonces este es el primer mandamiento del Señor. Y después sigue el segundo mandamiento del Señor. Segundo mandamiento si no jurás su santo nombre en vano, no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Se dijo a los antepasados, no prejurarás, pues yo digo que no juréis en modo alguno. Y entonces, he empleado el nombre de Dios en cosas diferentes a alabarlo, bendecirlo y glorificarlo. He buscado del nombre de Dios, es decir, he usado inconvenientemente el nombre de Dios o de Jesucristo o de la Santísima Virgen María o de algún santo. He hecho promesas a otras personas en nombre de Dios, comprometiendo el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divina. He sido infiel a esas promesas. He blasfemado, o sea que proferido contra Dios interior o exteriormente palabras de odio, de reproche o de desafío. He injurado a Dios faltándole al respeto en las expresiones. He jurado en falso sin necesidad, sin prudencia o por cosas de poca importancia. He prejurado, o sea que he hecho una promesa que no tengo intención de cumplir. He jurado hacer algún mal. He tratado de reparar el daño que haya podido seguirse. Después el tercer mandamiento. Recuerda el día del sábado, hoy domingo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos. Por el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces, si estaba trabajando en el día del domingo,
Si no estaba viniendo en la iglesia, a asamblea, porque puso otras cosas más al frente del Señor. ¿No? Y por eso es también importante a saber esto, que yo no vengo a la misa para cumplir el mandamiento. Yo vengo a la misa porque el Señor me fortalece durante la Santa Misa, porque puedo escuchar la palabra del Señor, puedo estar con mis hermanos, puedo estar con todos aquellos que me pueden ayudar en mi conversión, en mi trabajo de arrepentimiento, ¿no? Él ha hecho trabajar sin necesidad urgente en el día del precepto. He utilizado mi tiempo del día del precepto en actividades intercursosas y otras diferentes, al compartir familiar y crecimiento espiritual. Ha faltado deliberadamente a la celebración eucarística de algún domingo o día festivo. Me he distraído voluntariamente durante la Eucaristía. He asistido físicamente pero con el corazón y la mente en otro lugar. Ha observado la abstinencia los viernes de Cuaresma. Ha ayudado ayunando el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Me ha confesado al menos una vez al año. He hecho penitencia y ayuno por mis pecados. Ha guardado la disposición del ayuno una hora antes del momento de comulgar. Me he confesado lo antes posible después de cometer algún pecado mortal. Ha ayudado a la Iglesia en sus necesidades en la medida que puedo. Hasta aquí los mandamientos son referentes a nuestro amor a Dios. En adelante los mandamientos nos piden amar a los demás y nosotros mismos. Entonces, 3 primeros mandamientos son: amarás a Dios con todo su corazón, y después 7 siguen al prójimo. Entonces el cuarto, honrar al padre y madre. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento, que lleva consigo una promesa. Y entonces, he degradado el amor conyugal a una simple e irresponsable procreación de hijos, sin importarme ni hacer algo por la educación moral y la formación espiritual de dichos seres fecundados. Ha dado mal ejemplo a mis hijos, no ha cumplido con mis deberes religiosos, familiares o profesionales. He corregido a mis hijos siempre con firmeza, con justicia y con amor por su bien. He cumplido la responsabilidad de evangelizar a mis hijos desde la primera edad, enseñándoles los misterios de la fe mediante el testimonio de vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. He prevenido e instruido a mis hijos sobre las malas compañías, enseñándoles los peligros y para los hijos, examen para los hijos. He respetado a mis padres, he tenido sinceras actitudes de gratitud y amor por ellos. He desobedecido a mis padres o superiores en cosas importantes. Después, el quinto, no matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encoleriza contra su hermano será reo ante el tribunal. La vida humana es sagrada. He matado, me ha atribuido el derecho de matar de modo directo y voluntario a un ser humano, sea el que sea. Le he hecho a alguna persona algo con intención de provocar indirectamente su muerte. Le ha negado la asistencia a cualquier persona en estado de peligro. He llegado a ir a alguien. He conducido irresponsablemente cualquier vehículo, colocando en riesgo mi vida y la de los acompañantes. He participado indirectamente y con conocimiento previo en cualquier acto donde se asesina a alguna persona
y no he puesto en mi total empeño para prevenirlo. He participado directo o indirectamente en algún aborto provocado. He practicado la eutanasia, o sea que he puesto fin a la vida de personas dismunidas, enfermas o moribundas. O he consentido, ayudado a ello por acción o por omisión. Somos administradores no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. He intentado suicidarme. He colaborado voluntariamente en el suicidio de alguien. El escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo, puede ocasionarle la muerte espiritual por acción y por omisión. He escandalizado a alguien arrastrando a una falta grave, o sea, haciendo pecar. Considero mi cuerpo como un valor absoluto, llegando a sacrificar todo a él, o llegar a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo en un relativo culto al cuerpo. He abusado de la comida, del alcohol o licores, del tabaco, del cigarrillo o de las medicinas. He usado drogas o sustancias que no me ayudan. He utilizado mensajes sublimes para dominar la voluntad de las personas. Ha participado directamente o indirectamente en sus secuestros, actos de terrorismo, torturas. He participado en amputaciones, mutaciones, etc. No cometerás actos impuros. Actos impuros consigo mismo o actos impuros con las personas que no es mi esposa. De esto ya no tengo que explicar mucho porque todos saben cuáles son los actos impuros. No robarás, no ha tomado, retenido o cogido injustamente cualquier bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. He defraudado, engañado, estafado a alguien o algún diciendo negocio, actividad mercantil. He pagado salarios injustos que no estén de acuerdo al desempeño de la persona. He elevado los precios de mis bienes, especulando con la ignorancia o las necesidades ajenas. He participado de alguna manera en la corrupción. He trabajado mal. He robado tiempo de mi trabajo. He defraudado físicamente al Estado en los impuestos justos y razonables que se revierten en beneficio de la comunidad. Por ejemplo, no cometerás adulterio. Y al final, hermanos, ya veo que no me da más tiempo para hacer el examen de conciencia con todos los puntos, pero ya ustedes saben más o menos cómo se puede hacer examen de la conciencia. Pueden buscar en un libro de la librería católica un librito donde ya están escritas todas estas preguntas en diferentes páginas católicas también. Uno puede escribir en Google cómo hacer una buena confesión. Ahí saldrá todos los exámenes de la conciencia y uno puede después de rezar al Espíritu Santo, leer tranquilito estos pecados y ver si yo cometí uno de estos pecados que están escritos en el examen de conciencia. Ahora, si alguien quiere hacerme una pregunta, estoy dispuesto por estos 10 minutos a dar respuestas. Excelente, Padre bendito Dios. Yo creo que además de cualquier inquietud que haya, has respondido hoy a muchas preguntas. Muy interesante todo lo que nos ha enseñado, incluso cosas que muchas veces uno ni siquiera se imagina, con las que puede estar faltando a Dios y faltando a los hermanos. ¿Cuántas veces uno, por ejemplo, acelera un poquito más del carro y va a velocidad exagerada, por ejemplo, y piensa que eso es normal y que eso no tiene nada que ver con una falta, y lo es, ¿verdad? Y hoy, para mencionar uno de tantos puntos, ¿verdad?, que han salido así, sencillos, pero que realmente hay que tomar conciencia de ellos.
Y lo mismo también, tantas faltas de omisión que cometemos diariamente y con frecuencia no confesamos, Padre. Sí. Es interesante que Santa Faustina Kowalska, ella siempre se confesaba casi cada semana, ¿no? Y ella no cometía ningún pecado mortal, pero estaba siempre confesando ¿no? sus pecados veniales. Y esto ayuda también a ser humilde, ¿no? Porque esto es para nuestro servicio, ¿no? Cuando yo estoy confesando mis pecados, me ayuda a ser más humilde, a también comprender más otras personas que también están en misma situación que yo. Exacto. Exacto, ¿no? Y quedó claro también algo que muchas veces confundimos. El hecho de que sea un pecado venial no significa que le demos qué sé yo, rienda suelta a esa práctica, porque si se convierte en un hábito y una Claro. costumbre, pues ya se convierte en pecado mortal. Sí. Un dato. Y uno se debiliza bien en su vida espiritual. Y abre más puertas al demonio. Exacto. Y precisamente había una pregunta sobre eso, pero yo creo que ya fue contestada. Si dice, ¿puede mi pecado venial, si se repite con frecuencia, convertirse en un pecado mortal que tenga que confesar? Sí, exactamente. Y ya estaba respondida. Bueno, pues seguimos también con la participación por aquí de otra hermana que en anónimo pregunta lo siguiente. Si decido vivir en abstinencia con mi pareja, pero sigo viviendo en la misma casa, ¿me puedo confesar y comulgar? Pues esto depende, porque si la iglesia, por ejemplo, mi madre y mi padre viven en esta situación, ya hablaron con el párroco, ¿no? Y ya viven en unos cuartos separados y van a confesarse. Si con ayuda de la gracia ¿no? y si alguien está serio en este sentido, que realmente quiere hacer esto, pues claro que uno puede ponerse en contacto con su párroco y pues pedir que los bendice en este sentido, que uno quiere vivir con su pareja como José y María, ¿no? Sin cometer ningún pecado corporal. Exacto. Muy importante ese detalle. Padre, tenemos otra inquietud por aquí. Dice, una persona que no tiene sacramento de confirmación, ¿puede confesarse y comulgar? Sí, puede. Cuando puede cumplir todos el sacramento de confirmación es mejor, pero sin sacramento de confirmación todavía puede confesarse y recibir la comunión. Pero lo invito para que haga la confirmación más pronto que pueda. Exacto. Tenemos por aquí también otra pregunta. ¿Hay algún pecado que el sacerdote no pueda perdonarme? Sí, por ejemplo, si alguien desagra la Santa Hostia, si alguien hace una abominación con el Santísimo Sacramento del altar, la única persona que puede perdonar es el Papa. Exacto. ¿Y cómo sería ese procedimiento, Padre, entonces, en caso de que suceda? Pues uno tiene que contactarse con su párroco y el párroco va a escribir una carta, pues una carta a lo anuncio, yo pienso, y el anuncio se encarga a los demás. Pero cuando uno habla con cada párroco, ellos saben qué hacer. Exacto. Excelente. Padre, tenemos por aquí también la pregunta, quiero casarme por la iglesia, pero mi esposo no quiere. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Podría separarme de él y con esto no estoy pecando si lo abandono?
Pues si alguien está casado por el civil o si alguien se acompaña y si deja la pareja no comete ningún pecado porque nunca este matrimonio fue bendecido. Entonces, claro, si alguien se separa de la persona, si no están casados por la iglesia, no es mal. Pero, sin embargo, si ustedes tienen hijos, esta es la pregunta, ¿no? Porque si ustedes tienen 4 hijos, por el bien de los hijos se necesita padre y madre. Entonces, en este sentido, se puede también hablar con el sacerdote, con un párroco, cómo se puede bendecir bendecir el matrimonio sin no sé cómo se dice, sin decir sí del parte de su esposo. Esto se puede trabajar con un párroco también. Él te puede decir exactamente qué hacer. Pero si no tienen hijos, pues la más fácil solución es buscar un hombre católico cristiano que quiere casarse por la iglesia y formar una familia sagrada como la familia de Nazaret. Excelente. Muy bien. Tenemos otro anónimo que nos dice, tenemos mucho tiempo por casarnos, pero es esposa de mi marido, así dice aquí, de mi marido, dice, no le quiere dar el divorcio y por ese motivo no hemos podido casarnos. ¿Hay alguna solución para esta situación? Pues sí comprendo bien. Entonces el previo matrimonio, si el previo matrimonio fue solamente por civil, sí, exacto, y ella no quiere dar permiso, es un poco complicado, pero yo pienso que también se puede hablar con el párroco, respetando, pues porque tenemos también respetar las leyes de Estado. Pero para el bien de la pareja, no sé cómo se puede hacer que bendecir este matrimonio porque normalmente en Estados Unidos especialmente, cuando alguien se casa, yo estoy celebrando el matrimonio civil y eclesiástico al mismo tiempo, ¿no? Respetando la ley del Estado. Entonces, esto uno tiene que buscar bien la respuesta con la ley del Estado, ¿no? Exacto. Tenemos, bueno, por lo menos una más. Yo creo que el tiempo se nos ha terminado y queremos su bendición, Padre. Dice, nunca he entendido los pecados, déjame ver si entiendo, dice por aquí, nunca he entendido los pecados de omisión. ¿Hasta qué punto podemos darnos cuenta cuando hemos pecado de omisión? Pues el pecado de omisión es si tienes un talento, tienes algo que ves que puedes utilizar para bien de la comunidad o bien del prójimo. Por ejemplo, ves que viene un vagabundo a pedirte dinero y tú cambias la dirección y vas a otro lado, entonces es pecado de omisión. O si tengo un momento para hacer una oración a Dios y voy a hacer, no sé, a buscar algo en Facebook, ¿no? Estos son los pecados de omisión. Exacto. Muy bien, Padre, gracias por tremenda enseñanza. Y bueno, tendríamos una segunda parte, ¿verdad? De esta enseñanza. Sí. Exacto, para completar. Y vamos a hacer, porque me faltó algunos, pues vamos a continuar también con esta preparación de cómo confesarse, porque es bien importante. Pues la semana que viene, ojalá que pueda hacer algo de catecismo de la Iglesia Católica para aclarar más las preguntas de pecado mortal y venial para que la gente no tenga mucha confusión de esto. Entonces la semana que viene vamos a entrar en la tradición de la Iglesia Católica y cómo nosotros explicamos las diferencias de diferentes pecados de palabra, obra y omisión. Excelente, Padre, bendito Dios. Pues gracias por esta excelente enseñanza y nos termina con una breve oración y bendición para todos nosotros. Señor Todopoderoso, danos una gracia a prepararnos bien para este tiempo de Navidad. Danos la gracia a utilizar el sacramento de arrepentimiento y para que podamos confesar nuestros pecados y recibir tu santa bendición y perdón de nuestros pecados. Y que Dios Todopoderoso los bendiga a todos, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.